Buenas tardes, compañeras y compañeros. Reiniciamos los viernes constituyentes. Esta vez estamos con la presencia de Javier La Rosa y está viniendo el compañero David Roca. El tema es los retos de la diversidad cultural en la nueva Constitución. Como ustedes saben, nosotros estamos trabajando el proceso constituyente con la gente, con las organizaciones y movimientos sociales en lucha, y esta es una discusión, un debate para ir construyendo esa discusión que desde nuestra posición se basa en considerar a la naturaleza también como un ente de derechos, ¿no? Entonces, la dinámica va a ser un poco tipo conversatorio y diálogos. Y nada, entonces empezaríamos con Javier y bueno, está llegando ya también David, ¿no? Sí, Javier. Muchas gracias. Como señala aquí la compañera Miriam, la idea es hacer de esto sobre todo un espacio de debate. Digamos, mi papel acá es en la idea de poder ayudar a que ese debate de algún modo se encamine y podamos tener algunas conclusiones. Yo felicito también la oportunidad, agradezco la oportunidad de estar aquí sobre un tema que me parece central para poder plantear todo un debate sobre cómo tendría que ser una nueva constitución, ¿no? Y sobre todo central, porque para organizaciones políticas como el Frente Amplio, este ha sido siempre uno de sus temas medulares. Razones, digamos, de surgir tiene que ver mucho no solo con la defensa de los derechos ambientales sino territoriales, que están íntimamente ligados. No es lo mismo, pero están muy vinculados. Y en ese sentido, este es uno de los temas que de algún modo ha sido una constante en el Perú como agenda pendiente, ¿no? Desde los inicios de la República, ¿no? Y yo en ese sentido lo que quiero hacer, quiero proponer es trabajar de un modo, dar cuenta primero del problema, de qué estamos hablando del problema. De repente para alguno, para alguna de ustedes esto puede ser reiterativo, ya lo conocen, ¿no? Pero igual quisiera tener un punto de partida común, ¿no? Sobre cuál es el problema, ¿ya? Y para eso quisiera guiarme de alguna ayuda del PPT, y ahí quisiera si pueden avanzar la siguiente, por algunas cuestiones básicas que creo que dan cuenta de cuál es el problema. Un primer punto tal vez tiene que ver con escuchamos siempre hablar del tema de la existencia de muchas culturas, ¿no? Y que somos un país rico culturalmente, se dice, ¿no? Es más, se usa este discurso para poder incentivar todo el tema de que qué bonito que es el folclore, los bailes de todo el Perú, la comida, ¿no? Y se dice, esa es la riqueza peruana y ahí está la riqueza cultural, ¿no? Entonces se le plantea de ese modo, de algún modo, esto muchas veces se queda en eso, se reduce a eso. Y esto creo que es mucho más potente. Mi punto de partida aquí es que somos un país donde hay una cultura dominante, una cultura que se ha impuesto desde los inicios de la República y que ha significado, digamos, un molde de cómo debe estar constituido, digamos, el Estado. Esa cultura dominante lo que ha hecho es invisibilizar a lo que se llama, entre comillas, y lo digo así entre comillas, luego voy a volver sobre eso, minorías culturales. Esa fórmula de Estado-Nación es el sueño de algún modo de los fundadores de la República, ¿no? La idea de los fundadores de la República aquí en el Perú, como en el resto de Latinoamérica, es que tenía que haber un único Estado, un Estado centralista, donde hubiese un solo idioma, donde hubiese una sola religión, donde hubiese un solo derecho. Ese es el sueño de los fundadores, fue el sueño de los fundadores de la República. Y de ahí toda la idea de cómo construir el Estado-Nación, ¿no? Y por eso
el desafío, por lo menos en todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX, para consolidar ese Estado-nación. En otros países donde se vivieron realidades similares, eso ha significado incluso el exterminio de los pueblos originarios, ¿no? Estoy pensando más o menos Argentina, más o menos Uruguay, más o menos Brasil, ¿no? En otros ha significado que a los pueblos originarios los han aislado geográficamente, ¿no? El caso de Chile podría ser, ¿no? Los pueblos mapuches están bien al sur, ¿no? y al norte, bien al norte de los aymaras, ¿no? Básicamente, ¿no? O el caso de Colombia, ¿no? Que están en determinadas zonas, resguardos, que le llaman, ¿no? Entonces, ha tenido distintos abordajes esto. El caso peruano es muy similar al caso de México, al caso de Guatemala. No es casualidad que en la región sean los países donde hay mayor población originaria y donde esto no fue posible, hubo otro tipo de respuesta desde el Estado, ¿no? Entonces, creo que un punto de partida como para identificar el problema es esta diversidad cultural ha intentado ser anulada, invisibilizada, por lo menos de las instancias oficiales. Y esa tendencia se ha mantenido más o menos constante hasta hace pocos años. Esta suerte de despertar, de emergencia por apelar a la diversidad cultural es reciente. Esto es reciente. Y de un tiempo acá uno encuentra pues voces interesantes, moderadamente insuficientes para poder destacar que somos un país que ya reconoce la diversidad cultural, ¿ya? Pero eso es de los últimos años. Y además que eso no va a tono con todo un desempeño, con todo un actuar de todo el funcionariado del Estado que se maneja bajo los moldes tradicionales, ¿no? En la idea de que somos una sola nación, en la idea de que hay un solo idioma, en la idea de que hay un solo sistema jurídico, ¿no? Todo lo demás no cuenta, uno no está preparado para moverse en esos términos, ¿no? No sé si podemos seguir, por favor. Entonces, esto muchas veces se asocia también, se percibe también con el tema de los idiomas. Te sugiero que avances, sí, y sobre todo con la idea de distintas formas de entender la realidad, que podríamos llamarlas cosmovisiones, ¿no? El hecho de que haya culturas diferentes implica, digamos, un modo de racionalizar, un modo de entender la realidad, que no necesariamente coincide con el de la cultura dominante mayoritaria. Y eso ha generado muchas veces una serie de situaciones que yo por ahora las podría configurar como una suerte de conflicto cultural. Y quiero insistir en eso. Quiero insistir con eso porque creo que es una idea que está detrás para poder entender muchas de las cosas que ocurren en el país y en otras regiones de Latinoamérica. El conflicto cultural que persiste, que está vigente y que puede ayudar a entender por qué muchas cosas siempre quedan como pendientes, como latentes y que no se resuelven. Y uno dice, ¿por qué no se resuelve? Yo creo que ahí hay un entramado cultural que como no es atendido, como no es abordado, siempre va a dejar algo pendiente. El Estado, nuestro Estado, así como se ha conseguido, no logra de algún modo entender eso. Esto ha significado muchas veces que el Estado ha buscado respuestas frente a esto. Lamentablemente, en el caso peruano, la mayoría de las respuestas han sido todavía en la idea de poder reprimir estas otras manifestaciones culturales que no coinciden con las de la mayoría. Cuando digo reprimir, no necesariamente estoy aludiendo al término violencia. También ha habido violencia. Hay otras formas como se puede conseguir la invisibilización, la represión, negarles la posibilidad de que tengan voz propia esos representantes de las culturas de los pueblos originarios. Entonces, eso es un tema muy propio de los estados que no reconocen la diferencia cultural, que dicen en el discurso que hay una diversidad cultural, pero sin embargo en su práctica hacen otra cosa.
A nivel académico, digamos, se ha logrado identificar 3 tipos de respuesta de los estados respecto a cómo entender las diferencias culturales. Y que quiero mencionarlas en el siguiente gráfico. Estas respuestas son, la primera, lo que significa el asimilacionismo; la segunda, lo que es el multiculturalismo; y lo tercero es la interculturalidad. Son las respuestas, además, que a nivel mundial se han dado frente a los problemas de la diversidad cultural. El caso peruano, yo creo que para todos es más o menos, nos podemos dar cuenta, está en el primero de ellos, ¿no? Lo que es el asimilacionismo. La idea es, durante décadas, es cómo integramos a esas otras culturas, ¿no? Cómo les enseñamos a que aprendan a hablar bien el castellano, cómo les enseñamos a que respeten el derecho oficial, cómo les enseñamos a que se muevan con los moldes occidentales. Y si no lo hacen, son una suerte de ciudadanos disminuidos, ¿no? Ciudadanos de segundo. Entonces creo incentivos o creo desincentivos, ¿no? Desde el colegio a los niños se les va a enseñar castellano, ¿no? Y se les va a avergonzar además si hablan su idioma original. En las universidades, por ejemplo, yo de formación soy abogado. A los abogados, abogadas, nunca se nos dice que hay otra forma de hacer derecho que no es el que está en los códigos, en los libros. Eso nunca se nos enseña. Eso no es derecho. El derecho es el único que está en los códigos. Entonces, son formas de ir, digamos, enajenando, ir matando, la conciencia, y esto es una constante a lo largo de décadas, de siglos, de algún modo, ¿no? Entonces, en muchas de esas culturas han sido subyugadas. Hay pueblos a lo largo del continente que han desaparecido, ¿no? Hay otros más fuertes que todavía resisten, pero de algún modo es una tendencia, digamos, que hay en la región, ¿ya? La más fuerte, diría yo, la tendencia asimilacionista. ¿Ya? Creo de algún modo que nuestra constitución vigente, por ejemplo, hago aquí un paréntesis, básicamente se encuentra aquí, responde a este modelo, con algunas excepciones que luego la vamos a mencionar, pero básicamente se encuentra aquí. Si uno mira el entramado de derechos que hay allí y cómo está organizado el Estado responde a eso. Ese es, digamos, cómo se ubica entonces actualmente, de algún modo, el dato de la realidad que tenemos en el país. Hay otras respuestas, yo le decía, esta es la primera. La segunda respuesta es la respuesta del multiculturalismo. ¿Ya? Hay quienes dicen que nuestra constitución vigente tiene algo de eso, porque encuentran ahí uno que otro artículo que dicen, eso de ahí sí se asemeja a lo que es el multiculturalismo. ¿Qué cosa es el multiculturalismo? Multiculturalismo parte por reconocer de que hay culturas diferentes. La idea que impede el multiculturalismo dice, reconozco que hay culturas diferentes, que no hay una sola cultura, ¿ya? Y que estas culturas diferentes tienen que ser toleradas, respetadas entre ellas. Nada más. Nada más. Es decir, un país que se maneja bajo una lógica multicultural no va a buscar reprimir a la cultura minoritaria, no va a buscar asimilarla, la va a dejar en su lugar, la va a respetar. Ejemplo de países donde hay respuestas multiculturales, casos de Estados Unidos, Canadá, de algún modo Australia, serían ejemplos de países donde frente a sus pueblos originarios han dado respuestas multiculturales. Existen los pueblos originarios ahí, pero de lejos no más. Hay quienes dicen que en países como el nuestro habría que propugnar ese tipo de respuestas. Pero es un tema que podríamos discutir luego en un momento, ¿no? Pero esa es una forma de entender, digamos, la diversidad cultural, de responder frente a la diversidad cultural.
Y de algún modo, cuando nuestra constitución actual dice, nuestra constitución actual, por ejemplo, está reconocido el derecho a la identidad étnica y cultural. Uno mira la constitución y encuentra un artículo que dice se reconoce el derecho a la identidad étnica y cultural. Entonces, en ese momento, ese derecho así planteado podría, digamos, ser coherente con este postulado multicultural, ¿no? O sea, estoy reconociendo, yo respeto tu identidad étnica y cultural, pero hasta ahí nomás. Y la tercera respuesta que hay es el de la interculturalidad, ¿ya? Que es una propuesta más reciente, surgida sobre todo, aquí les dicen, básicamente proviene de la educación, que es la educación intercultural bilingüe, y que te plantea que no basta el reconocimiento de culturas diferentes. No, eso no basta. Eso es una parte. Pero en países donde hay diversidad, donde hay este grado de pluralidad, es necesario además promover que entre esas culturas diferentes haya espacios de confluencia, de diálogo, en igualdad de condiciones entre esas culturas. Y por lo tanto, cuando se adopten decisiones, cuando se adopten políticas de Estado, tendría que ser en el marco de ese diálogo, de ese espacio de diálogo, donde una cultura no puede imponerse sobre otra y viceversa. Pero para que se pueda producir ese proceso, ese mecanismo de diálogo, significa que las culturas que van a dialogar estén en igualdad de condiciones, porque si no, ese diálogo fracasaría, pues, ¿no? Porque cuando hay un diálogo asimétrico, lo que suele pasar es que la cultura dominante, la cultura mayoritaria, se impone sobre la materia. Por eso es que a veces fracasan. Deben haber escuchado ustedes por qué fracasa la consulta previa en el Perú. Porque se dice, la consulta previa no sirve. Bueno, no sirve porque, claro, si se maneja bajo una lógica de procesos de diálogo asimétricos, eso no tiene nada de intercultural. Entonces, el interculturalismo lo que plantea es, sí, un proceso de diálogo en condiciones simétricas y que implique un cambio en las relaciones de poder. Un cambio, por lo tanto, en la manera como se entiende la conducción estatal. Ya. Entonces, lo que ocurre es que esta apuesta por la interculturalidad suele ser una apuesta, digamos, la más avanzada. A mi modo de ver, en Latinoamérica todavía no está en vigencia en ninguno de los estados, ni siquiera en países que han hecho constituciones avanzadas, como podría ser el caso de Bolivia, ¿no? Donde hay un buen diseño teórico, muy saludable, muy encomiable, pero que en la práctica todavía hay un desfase. Entonces, este es, digamos, a mi modo de ver por ahora la respuesta, digamos, mejor construida para poder abordar la diversidad cultural, que todavía estamos muy lejos de. Entonces, el debate en buena cuenta es cómo podemos ir avanzando hacia eso. Conversábamos días anteriores con los organizadores de este evento que si vamos de algún modo a discutir un nuevo modelo de constitución, uno de los temas que tenemos que plantearnos, digamos, si hablamos además de documentos fundacionales, uno de los temas que tenemos que plantearnos es cómo abordamos la diversidad cultural. Y creo yo que ese tiene que ser el punto que cruce todos los demás temas. Lo que significa cómo abordo la educación de modo intercultural, cómo abordo la salud de modo intercultural, cómo abordo la economía de modo intercultural.
cómo abordo la justicia de modo intercultural, cómo diseño un Estado que no sea el Estado liberal, sino que sea un Estado intercultural. Entonces, si no nos planteamos esto como punto de debate, conversábamos la vez pasada, lo que puede ocurrir es que repitamos, copiemos viejas fórmulas. Constituciones hay montones, te podemos copiar una, y de algún modo luego se produce ese desfase que el texto es muy bonito en el papel, pero en la realidad no se cumple. Y por eso mismo, un punto, y ahí me voy a detener de repente para poder hacer algunos intercambios, un punto que a mi modo de ver es clave para asegurar que esto se pueda dar, es que incluso este debate de cómo tiene que ser una constitución, una nueva constitución, tiene que ser un debate con los pueblos justamente que reflejan a esas otras culturas. Porque si somos coherentes, si como grupo político, como organización política, digamos, apostamos por incrustar la interculturalidad en el Estado, pues tendríamos que empezar, digamos, porque el debate sobre la nueva constitución se tiene que hacer con los representantes de los pueblos. Porque nosotros, de algún modo, por más, digamos, gente de izquierda que podamos ser, no podemos sustituirnos a sus voces, no podemos reemplazarlos y hablar por ellos, ¿no? Ellos tendrían que estar participando en el debate. Y cuando digo ellos, no estoy pensando necesariamente solo en las organizaciones de Lima, que son importantes, ¿no? Estoy hablando de las bases, de sus comunidades, tanto en la zona andina, en las zonas amazónicas, en los lugares de la costa, donde los hay. Creo que esa sería la manera como tendría que poder hacerse un debate coherente con lo que estamos apuntando. Porque si no, como les digo, el riesgo que hay es que luego nos digan, y es la propuesta que puede ser muy bonita, pero ¿en qué se basa? ¿Ya? Entonces, creo yo, y ahí me voy a detener un momento, este es el punto de partida, digamos, para poder entender de qué estamos hablando cuando nos referimos a la diversidad cultural y por qué eso es clave para el debate de la nueva constitución. ¿Ya? Entonces, si les parece, me detengo ahí porque yo no quiero monopolizar la conversación, además para ser coherente con lo que estamos hablando. ¿Ya? Y de repente, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna discrepancia eventualmente, ¿no? Algo se me ha pasado. Yo soy todavía un aprendiz de estos temas, así que me pueden haber pasado muchas cosas. ¿Alguna pregunta? Okay. Sí, David está llegando, pero ¿alguna intervención de ustedes? Creo que los escuchamos, ¿no? Pero para mí, bueno, mi inquietud va por el lado de los pueblos que existen y que tienen organizaciones, que son básicamente las comunidades, ¿no? Cuando yo escucho hablar de diversidad cultural, me imagino que se habla de poblaciones, de personas, de individuos que conforman poblaciones y que no interesa mucho dónde estén ubicados, sino lo que interesa son sus costumbres, su forma de ver la vida, etc. Y que entonces, por ejemplo, la cultura quechua está diseminada por todo el país, está en Lima, dicen que Lima es la ciudad donde hay más quechohablantes, ¿no? E igual para todas las demás culturas, ¿no? Y yo más que cultura prefiero llamarles pueblos. Pero enfocado así como poblaciones, creo que nos puede llevar a un desvío, nos puede llevar a justamente quitar la esencia de estos pueblos, que es su organización como pueblos. A ellos no se les puede considerar como individuos, sino como pueblos.
las comunidades cuando actúan como pueblo. Los de individuos quedan en un segundo plano. Cuando toman sus acuerdos, actúan como comunidades, como pueblos, ¿no? Y entonces, como se trata aquí de la participación política, básicamente, en una nueva constitución y en el Estado, etc., creo que hay que dejar de lado la concepción de ciudadanía en relación a estos sectores, para recoger lo que ellos mismos reivindican, que son pueblos. Y entonces considerar que hay pueblo quechua, hay pueblo aymara, hay pueblos amazónicos, de diversos idiomas, etc. Y plantearnos el tema de cómo hacemos que esos pueblos participen o sean parte de la refundación de la República, ¿no? Que es el centro de nuestro programa, ¿no? Y de nuestro ideario. Queremos refundar la República y eso significa de que acabemos de una vez por todas con la exclusión histórica de estos pueblos, ¿no? Entonces, para mí el tema es profundamente político, o sea, cómo hacemos que estos pueblos participen en igualdad de condiciones junto con, digamos, el pueblo oficial, digamos, ¿no? Que es el que tiene el control de los poderes en estos momentos, ¿no? ¿Cómo hacemos en la Constitución, tanto en el aspecto económico como en el aspecto también de la organización misma del Estado, de su participación en la creación cultural del país, ¿no? Y también en la acción intercultural? Porque para mí la acción intercultural tiene que consistir en un intercambio libre de estas culturas de estos pueblos, no bajo una receta preestablecida, sino tiene que ser una creación. No sabemos cómo, pues, por ejemplo, debería de manejarse el diálogo intercultural en el tema de salud. No lo sabemos porque nunca lo hemos practicado, nunca lo hemos llevado a fondo, ni en lo educativo, ¿no? Entonces es un reto para mí, más que una fórmula, es un reto. Hay que descubrir ahí cómo podemos dialogar de manera efectiva con estos pueblos y cómo entender lo que ellos necesitan, dialogar para que haya una atención real de sus derechos a la salud, a la educación, etc., y que estén al mismo nivel que el resto de la población en cuanto a los derechos humanos, ¿no? Entonces yo creo que hay que darle más énfasis al respeto que debemos tener por la realidad que existe, que son pueblos, ¿no? Y por otra parte, quería adelantar el tema también de la naturaleza. Yo acabo de leer el texto que has enviado, Miriam, ¿no? La propuesta inicial, ¿no? Y yo veo ahí que se pone mucha fuerza, mucho énfasis, prácticamente se le pone como un tema central los derechos de la naturaleza, ¿no? Es cierto que es necesario asumir ese reto, pero al mismo tiempo veo de que en esa propuesta desaparecen los pueblos originarios, prácticamente desaparecen, ¿no? Entonces, me da la impresión de que por retomar o tomar a fondo los derechos de la naturaleza, hemos caído en olvidarnos de los pueblos originarios, y yo creo que ambos van juntos, porque los mayores defensores de la naturaleza son justamente los pueblos originarios. De ahí está la experiencia que tenemos que tomar para defender, dar derechos a la naturaleza, ¿no? Sin esos pueblos como protagonistas políticos de la República, no vamos a poder defender los derechos de la naturaleza, ¿no? Entonces hay ahí un equívoco que creo que debe de corregirse, ¿no? Nada más. Solo un ratito para aclarar. Lo que pasa es que no es que ahí hayamos obviado esta parte que es central. Lo que pasa
es que esto es un proceso y es difícil de construir y plantear un documento ya como que está todo considerado. ¿Por qué hemos puesto esto como el primer punto de partida de los viernes constituyentes? Porque creemos que era el vacío central en el documento que hemos propuesto como para empezar la discusión. Entonces, esperemos que de este diálogo podamos sacar por lo menos algún documento inicial para poder incorporarlo allí. Esta propuesta también se está construyendo y estos debates un poco van a alimentar eso, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? Porque no habíamos tenido la oportunidad de, por ejemplo, recibir aportes como el de Javier o como el de David, que manejan este tema, ¿no? Javier es abogado, especialista en temas constituyentes, además en la especialidad un poco de interculturalidad. Entonces, ha sido porque hemos reconocido ese vacío y estamos tratando de cumplir. Hay muchos vacíos y este es un tema central que esperemos podamos consolidar ahora un documento y poderlo difundir, ¿no? Entonces sí, dejo a alguien más. Buenas tardes. El evento es bastante compleja y siento que es un tema muy delicado de lo que debemos empezar a hablar, porque estamos soñando en un marco jurídico distinto a la que ya hemos vivido, donde se puedan incorporar pueblos que están excluidos históricamente. Yo quiero partir de una experiencia propia. Yo provengo de una comunidad. He emigrado a Ayacucho por tema de estudios. De Ayacucho migré también a Lima, eventualmente, también por estudios. En este proceso, prácticamente hemos abrazado esta nueva cultura impositiva, cultura que hemos adoptado, como ya lo ha dicho Javier, pensando que hay un solo idioma, pensando que hay un solo pueblo, un solo sentir, y no es así. Y quizás si uno no llega a leer, renuncia su cultura, su costumbre de la comunidad o del pueblo de donde uno viene. ¿Por qué razón? Por el hecho de que la cultura que vivimos pues es un tanto imponente, porque se piensa que solo es uno, no pensamos en la diversidad cultural que tiene Perú. En ese entender, yo pienso que va a ser bien difícil incorporar a los pueblos si es que acaso no se pone en los zapatos de esos pueblos para poder entender, para explicar. Yo sé que por teoría, porque le hemos avisado a las mujeres cómo es el pacto, los varones saben, ¿no? Porque han leído, por cultura, pero de la propia práctica ellos no pueden referir realmente cómo es el pacto, por más que ellos hayan leído en la teoría. Entonces, yo pienso así. Yo, en cierto modo, vivo un conflicto de culturas. El día domingo hemos estado una comisión de residentes en la comunidad de Tiquihua, un centro poblado menor del distrito de Huaya, de la provincia de Víctor Fajardo, departamento de Ayacucho, porque está concesionado y es una zona minera, y la población, los hermanos de ahí han estado quejándose de que los está obligando los empresarios, dándole regalos, dádivas. Obviamente ellos están en la etapa de sensibilización, de que puedan aceptar la consulta previa contra su voluntad. Entonces nos constituimos y nuevamente pude yo
reencontrarme con mi cultura, con mis costumbres, que por la vivencia en la zona urbana uno olvida, uno renuncia a esa forma que uno conocía. Y al sacar mi conclusión digo, oiga, yo no quiero la cultura que hay en las zonas urbanas. Yo quiero la cultura y las costumbres de mi pueblo, porque allí se vive una economía colectiva, se respeta a la naturaleza, se hace fiesta por el agua, se hace fiesta por la cosecha. Y quien no vive esas actividades, creo que si no es imposible, va a ser difícil poder llegar al corazón de los pueblos. Entonces la tarea pienso yo, que debe ser pues quizá por lo menos convivir un par de días para conocer un poco, ¿no? Porque ir y después en el acto recoger vivencias, uno lo que sabemos hacer, los letrados por decirlo, se hace la etapa de diagnóstico y ya está hecho nuestro trabajo, pero no recogemos lo esencial, lo que realmente saben o quieren esas comunidades. Y seguramente, obviamente como todo trabajo tendrá sus debilidades, seguramente no vamos a llegar verdaderamente a recoger el sentir de las comunidades. Sin embargo, yo creo que es una tarea bastante compleja y delicada, sobre todo, porque como sabemos ya, pues sí, esos pueblos, ya lo ha dicho Alan García, ¿no?, que son gente de segunda clase. No se está reconociendo a pesar de que, bueno, en teoría hablamos sobre la multiculturalidad, interculturalidad, en los hechos no está definitivamente. Y podemos presenciar estos días, por ejemplo, se ha pasado por las redes una denuncia de que un trabajador de Palacio de Justicia, creo, ha evitado de que entren personas de la Amazonía que habían ido a un evento y les ha prohibido que le tomaran la foto porque no le agradaba, ese lugar no era para ellos. Cuando de repente los que estamos ahí debería darnos una sensación de sorpresa, de saber cómo es eso, preguntar qué significa esos trajes con sus diseños, esas pintas en sus caras, qué significa, ¿no? En lugar de hacer eso, sin embargo, la persona que prácticamente ha incurrido en una discriminación de esas personas, pues es culto, ha estudiado, ha ido a la universidad, pero ¿qué sabe de la culturalidad? Nada, ¿no? Y lo propio, lo que ha hecho el señor Carlos Cacho, dice, creo, ¿no?, que el quechua no es un idioma. Entonces, yo digo, pues hasta los que vienen de comunidades, cuando ya han sido devorados por esta nueva cultura que vivimos, entonces simplemente no se valora. Repito mi ejemplo, ¿no? Si un varón no ha dado a luz, no ha pasado el proceso de parto, es imposible que sienta lo que las mujeres sentimos. Algo así lo concibo yo la cultura, ¿no? Gracias. Yo quería comentar un par de cosas nada más en función a lo que mencionaba también Javier. Creo que un texto constituyente al que podríamos avanzar debería estar expreso la construcción de la identidad a partir de la afirmación de la lengua y la práctica, ¿no?, de la lengua materna. Porque es importante también reconocer que nuestros pueblos han construido su identidad a partir de la negación, ¿no?, de la negación de su idioma, de la negación de sus prácticas, de la negación
de lo que no es, digamos, occidentalmente reconocido, ¿no? Creo que implica también el reto pensar en cómo transitar a ello, ¿no? Cómo transitar a ello y cómo reconocer, digamos, que históricamente hay todo un proceso de negación de las prácticas de la Amazonía, por ejemplo, ¿no? de los estados quechua, qué sé yo. Y el Estado, digamos, ha invitado a negar su identidad, ¿no? A partir de lo que decía Javier también en la educación. Hablamos de una educación intercultural bilingüe, pero en la práctica no necesariamente se está dando. O sea, el concepto me parece que es importante y habría que resaltar cómo esto o cómo algunos elementos pueden estar dentro de un texto constituyente nuestro, ¿no? Pero quería básicamente enfocarme en eso, o sea, en reconocer que nuestros pueblos han construido su identidad a partir de la negación y cómo nosotros podemos invitar a que expresamente esté en un texto constituyente, cómo podemos construirlos a partir de la afirmación de su lengua materna, por ejemplo. Es una disputa, ¿no? Es un acto de resistencia también. Y como decía la compañera, no implica solo ir a escucharlos en un espacio, implica convivir también con ellos y con ellas, ¿no? Yo quiero decir algunas cosas en la idea de seguir animando el debate, ¿no? Porque yo creo que los comentarios que hacen contribuyen a generar el conocimiento de algún modo. Y voy a decir algunas cosas de repente provocadoras, ¿ya? En la idea de que esto anime al debate, ¿no? Voy a decir, por ejemplo, el concepto de pueblos es un concepto europeo, no es de las culturas originales. Qué curioso, ¿no? Estamos apostando por reconocer la diversidad cultural, la apuesta por la interculturalidad, y usamos un concepto de la cultura dominante. Pero también estamos usando el castellano. Por ejemplo, sí, es que es bueno señalar esas cosas. El punto de partida, estamos partiendo nosotros de esta cultura. O sea, yo me pregunto si un aguajún quiere hablar del concepto de pueblo. No lo sé. De repente sí, de repente no. ¿Cómo podemos saber eso? Que ellos saben, ¿no? Que ellos saben, ¿no? Si quieren mantener la estructura de la comunidad, si quieren autodefinirse como pueblos u otra forma, ellos deberían hacer. Lo que no debería ocurrir, si queremos ser coherentes, es que desde acá, desde la cultura occidental, desde un escritorio de Lima, de una ONG, de un académico, les vengan y digan, ustedes son pueblos, ¿ah? Y ahora tienen que pelear como pueblos, o de un partido político. Creo que eso no sería coherente con la interculturalidad, porque eso sería repetir de algún modo lo que hicieron los españoles cuando llegaron acá al continente, ¿no? Entonces, esto es muy curioso y invita a la contradicción, ¿no? Porque nos obliga a repensar muchas cosas. Yo creo que, como dice bien Fernando, estamos hablando del castellano. Bueno, pero es que nosotros, de algún modo, ¿no? Salvo la compañera, ¿no? O sea, no sé, alguien más, pero difícilmente nosotros podemos decir, nosotros somos originarios, ¿no? De repente alguien sí, yo tengo mi identidad comunal, ¿no? En mi caso yo no podría decir, me hubiese gustado, pero no lo puedo, no estaría siendo, digamos, honesto, ¿no? En ese sentido. Entonces hay que partir de esa base. ¿Ya? Y por eso yo creo sí que es un buen punto de partida, es cómo hacemos que participen estos colectivos, estos pueblos, estas comunidades. Decía hace un momento Fernando, ¿cómo hacemos el diálogo intercultural? ¿No? ¿Cómo lo hacemos, además lo planteaba, cómo lo hacemos en salud, cómo lo hacemos en educación y en otros espacios, en otros campos? ¿Cómo lo hacemos en el Congreso? Muchos de nosotros venimos del Congreso, ¿cómo lo hacemos en el Congreso? Bueno, pero para poder plantearnos, yo digo, cómo hacer el diálogo intercultural, pasa por el principio reconocer de qué estamos hablando cuando hablamos de diversidad cultural, ¿no? Y cuestionarnos algunas cosas que son obvias para nosotros, ¿no? Y que, sin embargo, creo que necesitamos que se nos mueva el piso, ¿no? O sea, a la larga, plantear el debate sobre incorporación
promover la interculturalidad es remover estructuras de poder. Porque las estructuras de poder en todo tipo de organizaciones se basan, de algún modo, en función de la cultura dominante. Y en el Perú, ya desde hace muchos años, y ahora sí quiero recuperar algo que dije hace un momento, se habla de que son las culturas minoritarias. Veamos los resultados del último censo oficial, ¿no? Censo oficial, además bien discutible, muchas cosas, como las preguntas cómo se hicieron. ¿No? Según ese censo, alrededor del 25% de la población no encaja, digamos, dentro de lo que es la cultura blanca o mestiza, ¿no? Que se ha definido como originario de algún pueblo. ¿Ya? Entre quechuas, aymara, incluso hay los afroperuanos, 25%. Con 25% no podemos decir, ya no podemos hablar de que se trate de una cultura minoritaria, ¿no? Adelante. Sí. 5 minutos nomás por ahí. Yo no quiero hablar una punta. No sé lo que has hecho. Voy a terminar para poder darle la palabra a David, pero yo digo, ya no podemos hablar de cultura minoritaria. O sea, eso ya nos cuestiona, además en términos oficiales, ¿verdad? Porque son cifras oficiales. Ahora, qué curioso, ¿no? Si vamos a apelar a la idea de pueblos, el propio Ministerio de Cultura, ¿no? Que tiene esa famosa base de datos, digo famosa por lo controversial que es, ¿no? Esta base de datos de pueblos indígenas, ellos reconocen la existencia, si mal no recuerdo, de 52 pueblos. 52 pueblos indígenas. O sea, el propio Ministerio de Cultura, o sea, para el Ministerio de Cultura existen oficialmente 52 pueblos, ¿no? Reconocen al pueblo quechua, ¿no? Ahí está en la base de datos, ¿no? Entonces, digamos, si nos ceñimos a la data oficial, ese es un buen punto de partida para decir, por lo tanto, hagamos un tipo de reconocimiento en función de eso, que ya está en la base de datos. Yo, como les digo, tengo ahí mis reparos. No es porque me ponga a proponer, sino porque creo que si somos coherentes con el discurso de la interculturalidad, deberíamos dejar que sean los propios, ellos, quienes digan cómo es que quieren plantear, cómo quieren ellos presentarse, digamos, para dar el debate. Y yo he escuchado a muchos pueblos amazónicos sí defender el tema de los Luampís, me parece, son uno de ellos, que dicen, nosotros somos pueblos, y lo han planteado así en términos políticos. Por ahí hay alguien más, me parece haber escuchado. No he escuchado lo mismo a nivel de los andinos, ¿eh? Todavía no veo ese debate. ¿Ya? Tal vez sería bueno que desde acá se alienten ese tipo de debates, ¿no? Pero, como les digo, si somos coherentes, dejemos que sean ellos quienes decidan, ¿no? Quienes hablen y decidan, ¿no? Nosotros solamente ahí podemos ser facilitadores de ese debate, de ese diálogo, ¿no? Con esto quiero ahí dejarlo porque, para poder escuchar a David. Sí, bueno, entonces continuamos con David Roca, compañero querido del partido, que ha reflexionado mucho sobre este tema. Gracias, compañeros. Mil disculpas. Sí, yo bueno, no escucho lo que he hecho, pero de repente repito, no sé. Creo que para hablar de interculturalidad, además en una manera tan seria como para plantearlo para la nueva Constitución, tenemos que partir, como siempre, de la noción de territorio, ¿no? Y de la relación de los procesos culturales con el territorio en el cual se gestan y en el cual se forman, y al cual se deben, y de los cuales además han sido desarraigados por las normas que hasta ahora existentes, ¿no? Al punto que no se reconoce su pertenencia al espacio en el que están
y además se avasalla el espacio en el que viven y se destruye el espacio en el que viven, ¿no? No se reconoce, se transforma lo que es sus conocimientos tradicionales, los transforman en proyectos de comunidades, ¿no? Que no recogen la integralidad de su relación con el territorio, que es mucho más amplio que el espacio de la comunidad que se reconoce, y además a pesar de que hay un listado que acaba de mencionar Javier, de pueblos que han sido reconocidos, finalmente es más una identificación de los pueblos que un reconocimiento real. No hay un reconocimiento de ellos como pueblo, ¿no? Que es una cosa muy importante que hay que ver, ¿no? Y esto genera, obviamente, esto hace que efectivamente y en términos reales sean ciudadanos de segunda categoría. Es real. O sea, lo que dijo García, lo que brutalmente dijo García en términos legales, en términos reales, es lo que efectivamente ocurre. Y entonces, obviamente para una nueva constitución tenemos que cambiar esta figura, ¿no? Y tenemos que darles el espacio y el lugar que ellos, que los pueblos se merecen dentro de un diálogo intercultural que significa, un poco lo que dijo Javier ahora, el reconocer la iniciativa que ellos tienen sobre sus propios procesos de desarrollo propuestas, procesos de desarrollo, pero además significa también reconocer que estamos partiendo generalmente, y todos, ¿no? Acá izquierda, derecha, todos, en todo el mundo, partimos además de una visión etnocéntrica de lo que son ellos, y es una visión etnocéntrica, una visión eurocéntrica, diría además, ¿no? Que recoge todo el proceso de desarrollo de las ciencias occidentales para aproximarse a pueblos de esas perspectivas, y ignora persistentemente lo que son procesos propios y desarrollo además de conocimientos, no saberes, ojos, sino conocimientos. Es una cosa que recalca Harry y Herbert todo el tiempo, ¿no? Hacemos pues una distinción menos racistona entre nosotros tenemos conocimientos y ellos tienen saberes, ¿no? Y es una terminología bien perversa, porque reduce pues, el término de saberes a una cosa imprecisa, ¿no? Y en realidad se trata de conocimientos reales que partan de una lógica muy clara y que partan además de una lógica desde la necesidad propia de cada espacio, de cada situación, ¿no? Y que es la que debe primar además en el proceso de reconocimiento de ellos mismos. Es una cuestión compleja porque nos resulta difícil quitarnos de encima todo esto que hemos aprendido durante años, durante décadas, y que constituye nuestro bagaje, nuestro culto a la ciencia, por ejemplo, en las ciencias que llamamos, entre comillas, exactas, ¿no? He estado revisando justamente un texto de Heinrich Herbert, que es quizás quien más ha trabajado estos temas, y Heinrich dice, con mucha claridad, dice que las ciencias, actualmente las llamadas ciencias exactas, antes ya están cada vez más cuestionadas, ¿no? La misma física, todas estas ciencias que han sido el paradigma y el referente, dejan de tener el nivel de exactitud que se les atribuía y son cada vez vistas desde una perspectiva mucho más diversa, ¿no? Y aparecen ciencias que sí marcan más las pautas, como la ecología, por ejemplo, y que empiezan a aportar con nuevos conceptos y nuevas maneras de ver las cosas. Estamos hablando del desarrollo de la ciencia occidental, ¿no? O algunas ramas de la antropología también, ¿no? Y que plantean las cosas de una manera distinta y que dan nuevos paradigmas con los cuales podemos acercarnos a otros pueblos, ¿no? Y esto nos debe permitir además entender esta relación estrecha entre desarrollo cultural y afirmación del territorio y espacio territorial, y en consecuencia empezar a entender la necesidad de reconocer esos territorios, ¿no? No solamente como el espacio que se les asigna legalmente, sino como un espacio mucho más amplio de desarrollo donde sus procesos pueden además plantearse de una manera mejor. Esto implica también un desafío y una respuesta en contra del extractivismo. El extractivismo es justamente la invasión sobre esos terrenos que les han sido despojados. Los pueblos indígenas han sido despojados de sus territorios, ¿no? Por medio a partir de estas miradas, de esta manera de entender las cosas, ¿no? Que han sido los que han justificado sus despojos,
han sido obligados a vivir en comunidades cerradas. Hay un texto que estoy buscando por todos lados, que recuerdo haber visto, de Maxim Kuczynski, que habla de cómo él como médico, ¿no?, veía esto, ¿no?, y cómo las comunidades que eran encerradas, los pueblos que eran encerrados en comunidades, finalmente tenían tendencia a enfermarse más y a padecer una serie de males mucho más que aquellos que vivían en el estado en el cual ellos habían encontrado como más adecuado para distribuir la población en el territorio en el que estaba, ¿no? Y esto lo constata un médico notable como era Maxim Kuczynski, que no se parece a su hijo, nada. Pero que demuestra además la sabiduría de los pueblos a la hora de encontrar respuestas para adaptarse a sus propios entornos, y que son el patrón que nos debe servir para entender esos procesos y poder reconocernos con ellos y poder además plantear salidas en diálogo con ellos, ¿no? Es verdad que hay también un avance impresionante de la cultura occidental desde hace 500 años, y que se ha agudizado en los últimos años a partir de teorías económicas como el neoliberalismo, que es ya pues la intromisión salvaje, ¿no? Lo que comenzó hace 500 años ahora se ha convertido en una entrada bestia, pues, ¿no? Y esto ha alterado muchísimo también nuestra relación con el entorno de manera tal que lo ha destruido, ¿no? Esto es importante verlo, ¿no? Cuando tú generas una visión en otro espacio como respuesta a otro espacio, ¿no?, esa respuesta que generas en relación a otro espacio, al llevarla mecánicamente a un espacio, a un territorio diferente, inevitablemente va a generar destrozos. Inevitablemente va a generar destrozos porque no ha sido generada ahí, y no ha sido una respuesta, para una situación tal, sino para una situación ajena, ¿no? Entonces, eso que fue causante de la desgracia y del desastre de nuestro continente y de África también y otros, a partir de esto que fue la enorme conquista del planeta, que es una hazaña en realidad, una hazaña con grandes perjuicios, como se fue la conquista de Occidente por parte de Europa, ¿no? Un pueblo europeo pequeñito, y se lanzó a la conquista del planeta y lo consiguió, ¿no? E impuso sus culturas, sus patrones, todo, ¿no?, sus códigos, su moral, hasta su alimentación. Acá nos obligaron a comer vacas y chanchos y plantar un tipo de árboles que en realidad más bien hacen daño, ¿no? Y en fin, toda esa invasión trajo, pero lo que eso que ha sido, que ya trajo enormes daños, que produjo además enorme devastación del territorio, que trajo destrucción enorme, ¿no?, de poblaciones enteras, ¿no? El 90% de la población de nuestro continente, ¿no? En algunos sitios no quedó nada, ¿no? Después, población indígena, ustedes ven, es Bolivia, Perú, Ecuador, o sea, consistente, quiero decir, ¿no? Guatemala, México, paren de contar, ¿no? En el resto son escasos números de pueblos indígenas. Hay otros que han sido totalmente tomados por descendientes de esclavos africanos, ¿no?, que son otra. En fin, eso es la consecuencia de esto, ¿no? Y ese proceso es lo que estamos viviendo y continuamos. Entonces, nosotros no podemos hablar de relación intercultural si que no paramos ese proceso. Que es el proceso que hay que detener, ¿no? Estamos embarcados en ese proceso y tenemos que detenerlo, y tenemos que plantear, y eso, detener ese proceso, que es en realidad el fondo de lo que es un proceso de colonización. Lo que dice Quijano, quien está rindiendo un homenaje hoy día, habla del área de colonial del poder, que es más o menos como una especie de control a partir de patrones étnicos, ¿no?, de lo que es el poder, y que es una mirada bien lúcida de la suya, que hay que entender. Pero eso tiene que ver además con esto, ¿no?, con una intromisión ajena de hace muchos años que no hemos logrado pues, destruir, que no hemos logrado todavía cortar, ¿no?, y de la cual nos hacemos cómplices todos, ¿no? Y entonces encontramos que hay muchas personas que son muy progres y muy bacanes que no entienden tampoco esto, ¿no?, y se ponen, y terminan siendo tan destructivos como un ejemplo que le puedo dar y que recuerdo, y que es un ejemplo notable, es que no voy a decir el nombre, pero un periodista respetable y muy conocido de la izquierda, me acuerdo, yo he visto algunos recuerdo, en la época
la marginal La Selva de Belaúnde en el año 63. Ahí se produce un incidente que todos conocen, ¿no? Cuando Belaúnde llega con un helicóptero y le salen indígenas maoristas, macés, ¿no? Las mayorunas, ¿no? Y salen y empiezan a tirar flechas a Belaúnde y tiene que irse corriendo. Y entonces Belaúnde decía que la selva estaba vacía, ¿no? Hablaba de que había indígenas, pero Belaúnde decía que estaba vacía, o sea, era la ignorancia total, o sea, no la ignorancia, sino el desdén total las poblaciones que estaban ahí, ¿no? Porque reconociendo que estaban los salvajes, como lo llamaban, decía que la Amazonía estaba vacía, ¿no? Y entonces son obstáculos para el progreso, ¿no? Y entonces lo que hace Belaúnde, eso lo relata Estefano Varese, varias veces, es entrenar, era en la plena época de Vietnam, entrenan a aviadores peruanos en el uso del napalm, que es una bomba espantosa que causa perjuicio durante décadas, ¿no? Después de ser lanzada, y vienen helicópteros, y vienen aviones peruanos y arrojan napalm en la zona donde están los maces, produciendo una destrucción increíble. El tema es que hay gente, ¿no? Periodistas, y hablo de un periodista en particular muy respetable y muy conocido, no sé su nombre, que creo que luego él tomó conciencia de lo que hacían, pero en ese momento, muy en izquierda, titulaba sin ningún problema, ¿no? La guerra contra los salvajes, ¿no? Y defendía la guerra contra los salvajes, ¿no? Y eso ha estado presente en nosotros toda la vida, ¿no? Belaúnde hablaba de la conquista del Perú por los peruanos. Es significativo eso, ¿no? Significaba seguir el proceso de conquista, no seguir el proceso de invasión. Entonces hemos sido guiados, estamos guiados por esa lógica. Y no hemos salido de esa lógica, aunque digamos que no. Porque estamos tan contentos, por ejemplo. Yo estoy en campaña que nadie me hace caso hasta ahora, por el tema de la gente que está envenenada en las 5 cuencas loretanas, ¿no? Y esa gente está envenenada, vive mal, hace 40 años que la gente se muere permanentemente, nadie pone una pestaña. Y me recuerdo haber hecho una conferencia de prensa en Los Pasos Perdidos, a donde la hicimos con los compañeros de Marco Arana, Wilber Rosas, la plana, así casi toda la plana de congresistas que estaban ahí. En Los Pasos Perdidos, una conferencia de prensa con José Pachín, dirigente de 5 cuencas, y los medios que estaban ahí, que estaban cubriendo, que ustedes saben que cuando viene cualquier bancada se reúnen y hacen mancha y así, todos se retiraron y no quisieron cubrir la noticia. Pachín veía eso, él veía mis esfuerzos para hacer que los medios saquen esto y creía que yo era un inútil, pero cuando vio eso se dio cuenta de que hay pues una especie de consenso de no mencionar estos temas, no hablar de esto. Que se mueran los indios, lo que importa es el petróleo. Que se mueran los indios, lo que importa es el gas, porque también los Guapacori han muerto por centenas y miles. Hay este libro de esta chica, Linda Lema, que detalla eso bastante bien, ¿no? Que se lo recomiendo. Y ahí, entonces, tenemos una lógica metida de izquierdas y derechas, ¿no? Y hay pues funcionarios, ¿no? Economistas conocidos de izquierda, bien de izquierda, que se callan el tema de lo que ha pasado en Camisea, ¿no? Y no dicen nada sobre esto, porque lo que cuenta es el petróleo, lo que cuenta es el gas. Y eso significa ignorar, pues, obviamente, pero no podemos hablar nosotros de interculturalidad si soslayamos estos temas. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene hablar de incorporar las poblaciones indígenas, ser parte de ellas, si estamos ignorando lo que significa su propia vida, su propio proceso en las zonas en las que están viviendo, si ignoramos su relación estrecha con el territorio y además la producción cultural propia que nace de esa relación con el territorio? Porque la cultura es eso, ¿no? La cultura es eso, es respuesta a los desafíos de la situación en la que vives. Tú generas cultura en función de que desarrollas respuestas a situaciones de desafíos que tienes. Si no tienes, esas respuestas que tú desarrollas son específicas, no te sirven para otro lado. No te sirven para otro lado. Me acuerdo que los amigos de Soluciones Prácticas, que son gente muy seria, y el otro día me contaron una cosa que te voy a contrastar. Yo los acompañé en un reportaje, ¿no? Estaban poniendo ellos molinos de viento en una comunidad de Cajamarca, ¿no? Hace esto 10 años, no sé, me acuerdo. Y luego de
conversar con ellos, los acompañé todo esto, me estaban poniendo a cada casa le estaban poniendo una pequeña hélice, ¿no? Una pequeña molino para que tuvieran energía. Me funcionaba muy bien y estaban inaugurando esto. Y cuando después conversaba con los ingenieros que habían hecho este proyecto, ellos me decían que se habían pasado 5 años adaptando los molinos a los vientos de la zona. O sea, no era una transferencia automática de tecnología. Habían tenido que recrear esa tecnología para vientos particulares en Cajamarca, ¿no? El ejemplo contrario me enteré hace pocos días que me contaron. Hay una enorme planta, en Venezuela es una enorme llanura, ¿no? Entonces yo me imaginaba esto, hablando con un chico venezolano, me decía, debe ser fantástico, ahí pues energía debería ser posible, ¿no? Con tanta llanura que hay, con los vientos que hay. Y me dice, oye, eso es un fracaso, me dice, porque trajeron un montón de molinos de España, los plantaron ahí y se quemaron, no sirvieron para nada. Obviamente, si los han traído, los han puesto, no han hecho ninguna investigación previa y se van a quemar, no funciona. Entonces, ¿por qué ha sido generados en función de una necesidad en algún lugar y con algunas características propias para ese lugar? No es automática, no es automático. Todo lo que es, todos sus procesos, por eso a mí dicen que la tecnología tampoco es inocente. También la tecnología viene con una carga cultural, ideológica, que si tú no la adaptas a lo tuyo, te va a adaptar a ti y te va a cambiar a ti posiblemente. Entonces, todos esos matices tenemos que tener claro, y en relación intercultural eso hay que tenerlo clarísimo. Si no tenemos eso claro, va a ser bien complicado que podamos plantear ese tipo de problemas. Para ello necesitamos además saber escuchar, saber estar al lado de las personas interesadas, saber entender cuáles son sus procesos y saber responder de acuerdo con lo que son sus demandas, que a veces pueden sernos difíciles de entender, pero que yo creo que hay que tener confianza, ¿no? Yo estoy en su propio sabio, no sé ustedes, ¿no? Pero yo, la experiencia que he tenido en la Amazonía, que más o menos me he pasado un tiempito por ahí, ¿no? Y varias comunidades, era, pues, o sea, había gente que no sabe leer, escribir, entender estas cosas, pero con gente sabia, pues, conoce lo suyo, ¿no? Y me informa, y yo tenía gente muy inteligente que me informaba de muchas cosas, y los cuales me pasaba horas conversando, y era de lo más grato además conversar y entender y saber. Era su propio proceso, ¿no? Ellos desarrollan sus propios procesos de conocimiento y de reconocimiento y de adaptación, incluso en el mundo nuestro, ¿no? Con sus propias interpretaciones, y eso permite, el diálogo es ese, ¿no? Yo creo que el diálogo significa eso, escuchar, atender y además respetar lo que son sus propios procesos. Creo que, y además reconocer además esta relación que he dicho que es fundamental, porque es la base de todo, esta relación entre ellos y el territorio, ¿no? Si no reconocemos el territorio como matriz y fuente de los procesos culturales, eso nos liga a lo que es, digamos, el libertad, ¿no? Que es una afirmación sobre todo, somos un movimiento, lo llamamos de ecologistas populares, pero reconocemos que la base de esto es la relación con eso, justamente con la tierra, con el espacio, y finalmente con el territorio, que es la definición que le damos políticamente, digamos, a un espacio, ¿no? Y es ahí donde encontramos el engarce, ¿no? El enganche, ¿no? No podemos hablar de derechos de la naturaleza si no hablamos además de derechos de los pueblos que habitan esos entornos y que ellos son parte de ese espacio, ¿no? También esa parte es importante, antes de terminar, me refiero a eso. El etnocentrismo significa que es una cosa bien occidental, significa el apartar al humano de la naturaleza, ¿no? Hay que repetirlo siempre, ¿no? Y hay que reintegrar al humano a la naturaleza, incluidos a nosotros, ¿no? Y esa manera de entender esa relación que se da en el proceso cultural, que no está separado, pues, del entorno en que se da, ¿no? Entonces, cultura y naturaleza vienen a ser parte de la misma cosa, porque la cultura es algo que se da en función de que tú te adaptas al entorno. Entonces reconoces el entorno y al tú producir algo en respuesta a un desafío del entorno, o sea, te abrigas, comes, lo que fuere, estás produciendo también algo que finalmente tiene que ser, está adaptado al espacio en el que te encuentras, ¿no? Digamos que en sociedades urbanizadas, como la nuestra, ya hay que pisar tierra también, a veces eso resulta mucho más complejo, ¿no? Pero tenemos que aproximarnos a eso, ¿no? Porque en eso está además, en eso nos va además lo que es la salvación de nosotros como especie también, ¿no? Si no entendemos eso, si no entendemos esto en forma macro, no vamos a cuidar nuestros mares, no vamos a cuidar la selva, no vamos a tener una lógica de cuidado de lo que son todos sus espacios. Si no las entendemos también desde la ciudad, en la ciudad que ya están acá, que ya somos esto,
y ya está así de jornada como sea, pero desde acá decidimos cosas. Entonces tenemos que ver quizás tener una mirada más macro, ¿no? Y eso implica pues tener políticas claras de defensa de lo que es nuestras fuentes de vida en términos quizás más macro, ¿no? Y eso nos debe llevar a lo otro, ¿no? ¿Algún comentario? Lo que no han hablado. Tengo muchas dudas, ¿no? Chale, bueno. Voy a aplicar la misma fórmula que Javier hace un momento. En realidad yo no mucho sobre el tema, no sé, y de hecho tengo varias ideas que cuestionan una cuestión. Pero entre otras cosas quisiera saber, por ejemplo, con respecto a los idiomas, el ejercicio o la garantía del derecho de los pueblos originarios a practicar su cultura y dentro de eso su lengua necesita una política de Estado que pueda hacer efectiva esa situación. Pero tenemos diversidad de lenguas, ¿no? Y cuando hablamos de interculturalidad, creo que también deberíamos considerar que hay pueblos que no son originarios del Perú, como los afroperuanos, que es un caso ejemplificador porque es un pueblo importante en toda la región por el proceso histórico, pero hay otros pueblos también. Una primera duda que yo tengo es, a estos pueblos, por ejemplo, la cultura china en el Perú son un pueblo muy importante, ¿no? Y así como estos otros, ¿no? Hasta de los venezolanos podemos hablar hoy en día, que actualmente son un grupo importante, ¿no? Que tienen su cultura propia. Deberíamos considerar en la Constitución que estamos pensando un tratamiento diferenciado para las culturas originarias dentro de este concepto de interculturalidad. Las culturas originarias del Perú con respecto a las culturas que no son originarias del Perú, por ejemplo la peruana y la china y otras que puedan darse después. Deberíamos darle un cuidado especial, una revalorización especial por el hecho de ser originarias de este país con respecto a las otras, o habría que buscar una fórmula que cautele el derecho de todos indistintamente a mantener su derecho, ¿no? A mantener su cultura. Por ejemplo, una primera interrogante. Yo me lanzo y luego le doy el micrófono a David. A ver, pero yo creo que hay que, cuando hablamos de diversidad cultural, a lo que estamos aludiendo, hay un concepto que ha mencionado David, que creo que no lo dije yo, pero, o si lo dije con otras palabras, que tiene que ver con el tema de territorialidad. A mí me parece que ese es un concepto clave para poder entender de qué estamos hablando cuando hablamos de diferencia cultural. O sea, a mi modo de ver, yo asocio pueblos originarios con territorio, con un espacio físico. ¿Ya? Eso quiere decir que un colectivo que ya no está en una zona rural. Hace un momento Fernando hablaba en Lima la cantidad de quechohablantes que hay, o pensemos en este pueblo amazónico que está aquí en Catray, ¿no? Ellos ya dejaron de ser aquí en territorio. Depende, pues, ¿no? O sea, recuerden, si uno mira, por ejemplo, este pueblo en Cantarayo, en Chipivo, ¿no? Son chipivos, ellos son migrantes, ¿no? Migrantes por la violencia política, ¿no? Y de algún modo, en el caso de ellos hay una evocación, digamos, de volver a su territorio. No sé si al final lo harán o no, pero esa es la idea que está detrás y que les permite mantenerse como colectivos cohesionados. En la medida que haya eso en espacios urbanos, yo creo que podemos estar hablando de un colectivo originario que mantiene, digamos, esa cohesión. Yo no sé si en el caso de los colectivos afroperuanos, como tú has mencionado el caso de los chinos, puede encontrarse las mismas características. ¿Ya? Voy a referirme al caso afroperuano, ¿ya? Porque en los últimos años me ha tocado estar en algunas reuniones, debates con ellos, donde hay alguna gente que sí habla de la necesidad, habla del pueblo afroperuano. ¿Ya? Claro, evoca lo que está pasando en otros países cercanos, Ecuador, Colombia, ¿no? En Colombia los afrocolombianos son, por ejemplo, muy fuertes
pero tienen algo que no hay en Perú: territorio. En Colombia, por razones históricas, los afro-colombianos tienen territorio, ¿ya? En Brasil, en varias zonas. De hecho, la otra vez, yo les he contado, yo de formación soy abogado, cuando hacíamos un listado de sentencias de la Corte Interamericana, miren, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre derechos de los pueblos indígenas, las principales sentencias que han salido tienen que ver con pueblos afrodescendientes, no con pueblos indígenas. Han sido los afrodescendientes los que han accionado para que la Corte Interamericana se pronuncie en defensa de derechos territoriales en otros países, ¿no? O sea, en el Perú tengo la impresión que todavía falta ese elemento. No digo que más adelante no pueda consolidarse otro tipo digamos, de elemento cohesionador, pero yo no veo tierra, territorio todavía, ¿ya? Y por eso es que en menor medida, en el caso que tú has mencionado de los colectivos de descendientes chinos, y has mencionado Venezuela, ¿no? O sea, no veo esa particularidad, digamos. Donde sí me queda claro es en nuestros pueblos originarios, digamos, ¿no? Ese elemento. ¿Conoces cómo es el asunto en el Alto, en La Paz? ¿En el Alto? Hay algunas comunidades, ¿no? De hecho, en Bolivia hay algunos pueblos, ¿ya? Sí, que han tenido, pero son todavía minoritarios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de interculturalidad, estamos hablando de la cultura de los pueblos originarios, ¿verdad? Pero es que yo lo relaciono básicamente con el tema... No, perdón, cuando hablamos de los retos de la diversidad cultural en la nueva Constitución, ya, los retos serían con respecto a los pueblos originarios peruanos o a todos los pueblos. Donde haya el elemento diferenciador, ¿ya? Donde haya el pluralismo, eso tiene que estar recogido. Lo que pasa es que creo que en el caso peruano, como en general en Latinoamérica, nosotros tenemos una suerte de carga histórica, ¿ya? Lo que lo digo así, lo fraseo como carga, en el sentido de darle su lugar a los pueblos originarios. O sea, históricamente no han estado, digamos, no han tenido un lugar donde poder ellos expresarse, ¿ya? Ese es un pendiente que en todos los cientos años de república no se ha dado, ¿ya? Entonces, una nueva constitución tendría que darle su lugar. Y darle su lugar no es considerarlos como minoría. Cuando yo digo darle su lugar, es que tengan la posibilidad, digamos, de estar de igual a igual con la otra cultura, con la cultura, digamos, por ahora mayoritaria, digamos, ¿no? Hegemónica, ¿no? Ya que tengan la capacidad de poder con ellos discutir, digamos, el desarrollo, la adopción de las políticas del Estado, que eso se vea reflejado en los distintos campos. ¿Ya? Eso es lo que tendría que permitir una nueva constitución, y no como ahora. Eso ya no lo llegué a decir por razones de tiempo, porque llegó David. Yo les decía hace un momento, en la constitución actual hay algunos artículos que alguien, digamos, se entusiasma, ¿no? Yo tengo varios amigos, colegas que se entusiasman y dicen: mira qué bonito artículo que hay acá en la Constitución, que reconoce el derecho a la identidad étnica y cultural, hay uno que reconoce la jurisdicción indígena, hay otro que reconoce, protege a las comunidades campesinas, nativas, y uno dice ya, y es más, los abogados, sobre todo los tribunales, hablan, esto le llaman la Constitución cultural, digamos, ¿ya? Y hacen alarde que el bloque de cultura en la Constitución, que es un avance. Claro, pero cuando uno ya revisa esto en detalle, básicamente lo que hay acá es una suerte de entramado, digamos, de reconocimiento de la diversidad, sí, pero dentro de una lógica liberal, ¿no? Porque nuestra Constitución, la Constitución no es una Constitución liberal. Y si uno mira, por ejemplo, les quiero poner un caso concreto, ¿no? El derecho a la identidad étnica y cultural. Fíjense qué potente, ¿no? O sea, Perú es un país que reconoce el derecho a la identidad étnica y cultural. Uno dice, ya, no, eso es suficiente, alguien podría decir, ¿no? Eso da para mucho. Pero si uno mira cómo está eso en la Constitución, está en la parte referida a derechos individuales. Hace un momento, Fernando, decías, toda esta idea de los derechos colectivos no está reconocida. Por supuesto. O sea, el derecho a la identidad étnica y cultural es reconocido como un derecho individual. Porque como es una constitución liberal, está pensada
en función del individuo, básicamente. Entonces, mientras no rompamos esa lógica, eso ya no se hace modificando un articulito, ¿ya? Eso es una modificación mayor, estructural. ¿Cómo concibes tú, digamos, tu documento fundante, cómo lo concibes? Eso es cambiar totalmente de raíz eso, ¿no? Y la idea de los derechos colectivos. Y el derecho a la identidad cultural tiene que ser sobre todo un derecho colectivo. ¿Sabes? Porque la manera como lo entienden los pueblos es de manera colectiva. ¿Ya? Eso no pasa con los venezolanos o con los chinos. Con los afroperuanos, no sé, todavía ahí hay algunas cosas. Yo creo que hay otro factor también, entonces me gustaría idea para hablar de los afroperuanos, que es el factor historia, ¿no? Hay un proceso, llegaron de tal manera, pero se ha generado un proceso, digamos, que no se ha roto, de reconocimiento de ciertos factores, manera de conducta, manera de entenderse, forma de hablar, una serie de situaciones, incluyendo lo que ha producido la misma imaginación, ¿no? Que también genera un tipo de respuesta y un tipo de aglutinamiento entre sectores, de los sectores marginados. Y entonces yo creo que sí podríamos hablar de una cultura afroperuana a partir de esto, ¿no? Y creo que la mejor prueba de esto es que hay pues un movimiento de afroperuanos que se reconocen entre ellos, que se reconocen en ellos. Tenemos pues un folclore riquísimo afroperuano que ha influido en los demás espacios, porque además tiene un desarrollo propio, ¿no? Y creo que todo eso es manifestación. Tiene un territorio. Alguito también, ¿no? Hay un pedacito, chichas, cosas. En todos casos hablan, pero no solamente ahí, también en Saña, ¿no? Hay varios lugares en los cuales se pudieron afirmar, ¿no? Entonces, yo creo que por antigüedad y por el tiempo en que han estado establecidos acá de hace ya 500 años de que llegaron, uno puede hablar más o menos de eso, ¿no? Hay varios pueblos que se han formado así. Cuando estuve ahorita hace poco leyendo un poquito sobre Honduras, pues quise escribir una cosa que sobre eso. Me enteré de lo que eran los garifunas, que no sabía lo que era. ¿Saben lo que es la garifuna? Les cuento lo que es muy curioso. No quedan pues muchas poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, pero hace como 400 años frente a una zona en la que había población caribe, se hundió un barco que traía un enorme cargamento de esclavos. Y estos esclavos terminaron en zona caribe. Al comienzo, digamos, fueron más o menos bien acogidos, luego terminaron siendo esclavos de los caribes, ¿no? Pero con el tiempo se fueron integrando. Y entonces, los garifunas son una mezcla de cultura africana con cultura nativa caribeña, ¿no? Son, ¿no? Entonces son de aspecto, parecen, no dice son negros, pero son una mezcla, si no lo ven, ¿no? Por los rasgos. Y esto ha creado una cultura propia, ¿no? Que es la cultura garifuna, que es muy particular y que está firmada en el territorio que era antiguamente de los Caribes, ¿no? Y tienen una cierta influencia y un cierto manejo y son reconocidos como parte de los pueblos de Honduras, un poquito también ahí en El Salvador y en esta zona ahí, ¿no? Entonces, hay procesos históricos que van generando, de hecho, todo parte de procesos históricos. Los pueblos acá también llegaron alguna vez, ¿no? Y empezaron a integrarse. Es un tema de antigüedad y los cambios se dan, ¿no? Y los cambios se dan, hay que reconocerlos también cuando aparecen. Yo me inclinaría a aceptar que hay eso, ¿no? Yo creo que los venezolanos son algo diferente, ¿no? Los venezolanos finalmente son como nosotros, ¿no? Y entonces, como nosotros como criollos, la gente que ha venido, ¿no? Y tienen así, piensan más en comprar productos americanos que nosotros todavía, no son más consumistas que nosotros, ¿no? Y creo que por ahí va a ir la cosa. Y si me permiten ser adivino, dentro de 20 años, no vamos a distinguir un venezolano de un peruano porque van a estar más mezclados. Las cosas yo creo que no hay Yo me preocupo un poco por cómo se va a plasmar esto en la Constitución. Me imagino que no vamos a hacer un catálogo, no podríamos hacer un catálogo de estos son los pueblos originarios, ¿no? Entonces me pregunto, es que cuando yo pienso en diversidad cultural, no diferencio entre la diversidad cultural de los pueblos originarios y los no originarios. Que los hay pueblos acá, por ejemplo, están en una mezquita, ¿no? Tienen su cultura, ¿no? Entonces, claro, la Constitución debería proteger el derecho de estas personas, extranjeros, a tener su cultura, y con eso estamos hablando de los retos de la diversidad cultural, o adicionalmente debería haber un tratamiento especial para la cultura de los pueblos originarios, ¿no? Por ejemplo, nuestra Constitución actualmente
reconoce idiomas oficiales, el aymara y el quechua, y esa clase de tratamiento especial está con un catálogo incluso, ¿no? Este y este. Y bueno, esa es más o menos una de las dudas que tengo. Yo creo que para ahora plasmar la Constitución, y tal como dijo antes Javier, tú no puedes remitirte solamente al capítulo tal, sino que tienes que tener una visión de conjunto de la Constitución y tener una ligación completa entre todos los articulados. Entonces, si a la hora de escribir la Constitución nueva planteas únicamente como un capítulo el tema de los derechos, pero no ves los aspectos del territorio, por ejemplo, que van a estar probablemente en otros capítulos, no están ligados uno con otro, entonces probablemente te sale una cosa no muy clara, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que tener es más bien una visión de conjunto de lo que sería este proyecto de Constitución, donde tenemos que tener una narrativa que vaya del principio hasta el final y que sea coherente en todos los espacios y que relacione una cosa con la otra, ¿no? De manera de tener una mirada así global, ¿no? Tenemos que zafarnos, incluso yo no soy abogado, usted es un abogado, yo sé la formación que ustedes han tenido, que es una formación liberal, pero van a tener que despojarse de esto, ¿no? Y tener una visión mucho más de conjunto, mucho más global e interrelacionada entre todos los componentes del documento que se va a elaborar, ¿no? Y creo que eso es el esfuerzo mayor que tienen que hacer ustedes como abogados, ¿no? Dejar de ser un poquito los abogados que los formaron en la universidad para tratar de recrearse como abogados de una perspectiva mucho más global, ¿no? Mucho más internacional, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Una mirada mucho más de conjunto. Creo que por ahí va la cosa a la hora de redactar, ¿no? Hay que dejar los paradigmas de la universidad. Deconstruirlos, sí. Me gustaría intervenir. Ahí lo que Javier ha planteado y David también es el reto de que nuestra Constitución incorpore como un eje transversal este tema de la interculturalidad. No es un capítulo específico que tiene que ver con el idioma o la cultura. Tiene que ver, atraviesa todos los temas que están dentro de nuestra Constitución. Salud, ¿no? Educación. O sea, yo provengo de una comunidad campesina y mis padres quechohablantes, cuando llegaron a la costa, dijeron: no, no te vamos a enseñar el quechua, nosotros lo vamos a hablar, porque en el colegio vas a hablar un quechua o un castellano motoso y se van a burlar de ti, porque ya de sus hijos mayores lo habían hecho. Yo me asumo como comunera campesina, me asumo como una identidad de quechua, pero en el colegio, o sea, no hay. Es un idioma oficial, pero que realmente para darse esta interculturalidad significaría de que pudiéramos tener estos idiomas en los colegios, o sea, en Lima mismo, que vivimos migrantes que venimos de los pueblos quechuas o aymaras, por ejemplo, ¿no? Deberíamos tener la oportunidad de poder hablar nuestro idioma original, ¿no? En el tema económico también, no es solamente una economía liberal, sino también esta economía comunitaria, economía solidaria, ¿no? Entonces la idea es este reto enorme de que se incorpore este tema de la interculturalidad en todos los que atraviese toda la Constitución, como el tema de los derechos de la naturaleza también, ¿no? Ahora, históricamente hemos sido culturas relegadas desde la colonia y se trata de un poco detener esa barbarie y ese genocidio cultural, y ahí hay un reto enorme, ¿no? Nosotros nos hemos propuesto también que, por ejemplo, estos diálogos vayan con los pueblos originarios, que podamos ir a hacer estos conversatorios de nueva Constitución en Amazonas, con los pueblos Abojón, Guapís, ojalá con las 5 cuencas, ¿no? Que esto salga y empezar un poco porque muchos de ustedes, formación académica occidental, de derecho, ¿no? Les suena un poco difícil de entender o comprender, ¿no? Entonces creo que allí estamos en ese proceso y bueno, nada, si alguien más tuviera un comentario. Sí, yo un comentario. Cuando mencionas ahorita esto de que los estudiantes puedan comunicarse en su idioma, por ejemplo, me parece que está dentro de las competencias de la currícula ahora en el sector de educación, que el estudiante se comunique
escriba y se comunique en su idioma materno. Pero es parte de un documento que finalmente no se aplica porque no hay los profesionales también que pueden abordar ese tema, porque existe una negación, como pasó en tu caso, como le ha pasado a mis padres, de no asumir su lengua como su lengua materna. ¿Por qué? Porque no es socialmente aceptable, entre comillas, ¿no? Y eso me parece que también hay en el sector salud, o en todo caso es una política de Estado, ¿no? Que se reafirma desde la posición política del gobierno, pero que debería ir más allá de ello, ¿no? Por eso me parece importante el énfasis que hacen los compañeros en decir que se necesita un cambio estructural, ¿no? De un paradigma distinto que permita incorporar estas miradas como un tema central del debate, ¿no? Que permita, por ejemplo, reconocer a nuestras lenguas originarias, etcétera, pero que se permita principalmente practicar y que haya los elementos necesarios, las herramientas necesarias, que desde la academia también se pueda pensar ello y aportar en función a constituirnos como profesionales que puedan abordar esta temática, ¿no? Que puedan abordar este, digamos, vacío generacional también en función a la afirmación de nuestra identidad, ¿no? Eso quería resaltarlo, o sea, de cuánto es importante también ver lo que existe en algunas cosas, pero no es importante. Bueno, otro tema que me preocupa y creo que tiene que seguir siendo parte del debate es la relación entre la interculturalidad como propuesta, como política, y la democracia. Porque para mí la democracia es el mandato de la mayoría sobre las minorías, ¿no? Esa es la democracia. Sin embargo, si en un referéndum la mayoría del pueblo peruano decide que se liberen de todas trabas las inversiones en minería y que entren nomás a los territorios habitados por los pueblos originarios, lo aceptaríamos. Entonces, eso tiene que estar contemplado en el cambio constitucional, porque según la actual Constitución tiene que aceptarse. Si no se ha hecho, por ejemplo, si Alan García no lo pudo hacer, no fue porque la Constitución, las leyes se le impidieron, ¿no? Porque cuando él dio sus famosos 202 decretos, ¿no? En las cuales prácticamente expropiaba gran parte de territorios amazónicos a los pueblos originarios, hubo un levantamiento, ¿no? Que ya conocemos, que terminó en el Baguazo, y simplemente con eso se impidió. Y el gobierno de Alan García era un gobierno de la mayoría, o sea, elegido por la mayoría, el pueblo peruano, o sea, elegido por la democracia, ¿no? Entonces ahí hay un reto. ¿Cómo hacemos que la interculturalidad evite estas situaciones, ¿no? Que las mayorías se impongan a los derechos legítimos de pueblos originarios, que por mayoría se le imponga un criterio de desarrollo, ¿no? Y en todo aspecto, ¿no? Incluso en la educación puede ser también por mayoría que se imponga este asunto de con mis hijos no te metas, ¿no? Esas cosas que la democracia puede permitir que se aprueben, ¿no? Entonces yo creo que la interculturalidad tiene que también tener un aspecto de ponerle un límite a la democracia occidental, digamos, ¿no? En todo caso, que permita recrear la democracia. ¿Qué es para nosotros o qué debería ser la democracia? Nosotros en nuestro diario, en nuestro programa hablamos de democracia radical, pero no lo hemos definido todavía a fondo qué es la democracia radical, ¿no? Cuestionamos la formalidad de la democracia, queremos que el derecho a decidir sea cotidiano, pero eso es suficiente, digo yo, ¿no? Entonces, es un tema que tenemos que trabajar y en la nueva Constitución expresarlo de manera que evite que las clases o la sociedad oficial, la que tiene todavía el poder en sus manos, termine imponiendo, usando la democracia a los pueblos originarios las mismas condiciones que ahora hay, ¿no? Les impone, ¿no? ¿Cómo cortamos esa historia, ¿no? Usando la interculturalidad como herramienta de lucha política, ¿no? O también cómo
nacional, ¿no? Para que sea imposible que se continúe con la historia que narra David, ¿no? El de la imposición de planes de vida ajenos, ¿no? Eso solo se va a poder lograr a partir de una reconfiguración del poder, o sea, de cómo vamos a distribuirnos el poder. Y la Constitución es básicamente para eso, para saber quién tiene el poder, quién va a ejercer el poder, ¿no? Solo para mencionar un par de temas, me parece tan importante que quizá en los futuros debates se deba aclarar también el tipo de asamblea constituyente a la que se tiene que ir, porque hasta donde digamos más o menos tengo entendido el tipo de asamblea constituyente son de tipo liberal, ¿no? Unas asambleas que han excluido a los pueblos originarios, a los pueblos andinos, a los pueblos amazónicos, al pueblo afroperuano incluso. O sea, se tiene que cuidar de que esta exclusión no siga, ¿no? Entonces, eso por un lado. Entonces, y digamos, creo también que se debe velar porque los pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos tengan una participación, una gran representación en esa asamblea constituyente y sean elegidos además a la manera de sus propias costumbres, ¿no? Tal como lo dice el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos originarios, porque si son elegidos, digamos, los representantes de los pueblos amazónicos a la manera, no sé, de este sistema, o sea, va a salir elegido, digamos, la mayoría, alguien, un narcotraficante, ¿no? Otra cosa también que me parece interesante, en la charla pasada, en el conversatorio pasado, la abogada Gabriela Salvador, me parece, dijo algo sobre los pueblos originarios, dijo que la naturaleza es, digamos, principal antes que los pueblos originarios. Dijo algo así como que los pueblos originarios no pueden hacer lo que se les da la gana. Eso es lo que dijo literal la abogada. Entonces hay que cuidar mucho ese discurso de poner a la naturaleza sobre los pueblos originarios. Eso tiene que haber una relación íntima entre ellos. Uno no puede estar sobre otro, porque además los pueblos originarios son los que dan esa visión de respeto a la naturaleza. Entonces no se puede poner a un lado, tal como lo dijo la abogada, y esto lo dijo. Y en el video está incluso, pueden revisar el video, solamente para que esa posición no digamos, tenga más peso en los debates que se están dando aquí, ¿no? Solamente eso. Lo que ha señalado Fernando y también el compañero me trae a colación esto que pasó en el Perú hace algunos años, que era lo del perro del hortelano, ¿no? O sea, de algún modo lo del perro del hortelano, me estoy refiriendo a esta política del presidente Alan García, era de algún modo, probablemente, si eso se hubiese llevado a elecciones, probablemente hubiese ganado eso, ¿no? O sea, pero justamente esa es una invitación justamente a plantear el debate, cómo pensar interculturalmente las cosas. Desde una lógica liberal, seguro que la mayoría gana a la minoría, y esa es la democracia liberal, ¿no? Y eso hay que respetar. Pero bajo una democracia intercultural creo que no podemos actuar de ese mismo modo, lo cual no significa de que no se respeten a las mayorías, sino el tema es ahí cómo planteamos la discusión. Y en esto no tengo yo una aproximación exacta, pero creo que hay que repensar las cosas. Por ejemplo, ¿qué cosa entendemos por derechos mínimos fundamentales que tienen que respetarse a toda costa? Bajo un consenso liberal, ¿no? Hay determinados derechos que no pueden tocarse y que no podrían someterse a esta regla de que se suprimen si la mayoría no quiere. ¿Ya? Porque dentro del liberalismo hay determinados derechos que, así seas minoría, tienen que mantenerse sí o sí, bajo la lógica liberal. Pero bajo una lógica intercultural tendrían que ser otros, ¿no? Tienen que ser otros que sean producto de ese consenso intercultural, ¿no? El derecho al territorio, por ejemplo. O sea que, ¿no? El derecho al agua, ¿no? O sea, es otra manera de concebir las cosas. Digamos, lo que pasa es que cuando se habla de apuntar, a construir, digamos, o insertar la interculturalidad en el diseño digamos, en la toma de decisiones, en las políticas públicas, es repensar muchas cosas, ¿no? Hace un momento medio acá en broma dijimos de construir, sí, pues hay que construir muchas cosas. O
O sea, tiene razón David cuando dice los abogados tenemos que sí, mirar las cosas de otro modo. Y por eso que a los abogados, y en general creo que a todas las otras disciplinas nos cuesta tanto. Porque es un poco quedarnos en el aire. Porque nos han enseñado cosas de un modo y ahora te dicen, oye, pero si tú quieres ser intercultural tienes que dejar eso. Es un poco ponerse en los zapatos del otro. Y da pereza. Da pereza, te da miedo, temor, porque dices, ¿y ahora cómo hago ahí, no? ¿Ya? Por eso con mucha facilidad, estoy pensando en lo que conozco, un juez o un fiscal no te acepta que un dirigente rondero o un dirigente comunero diga, él también administra justicia. No lo aceptan. ¿Por qué? Yo he estudiado 5 años, 6 años, él no. ¿Por qué él va a administrar justicia? Es repensar el código. Es fuerte eso. Y algunos que se dan cuenta de eso además no quieren, porque es perder poder. ¿No? Quedarte contra la mayoría. Sí, sí. Y por tal vez toda esa dualidad o este aparente dualismo entre ambiente y pueblos indígenas, sobre eso hay mucho, no sé si sobre eso también quieres decir algo de eso. Sí, es mucho más que eso, ¿no? O sea, lo que decía, ¿no? Que hay que repetirlo todo el tiempo, porque siempre nos olvidamos. Somos naturaleza. Esa es, digamos, la base de todo, y permanentemente lo olvidamos, ¿no? Entonces hay que tenerlo siempre. Somos parte, somos un componente de la naturaleza, somos uno más, ¿no? Somos además mamíferos con determinadas características que no son necesariamente las mejores. No somos muy felices en nuestras capacidades de desarrollo racional, de pensar, pero con eso mucho por la y media, ¿no? Y hay varios autores, no quiero mencionar varios, ¿no? A ver, déjame recordar, que ya reconocen claramente de que finalmente tenemos un desarrollo, digamos, de nuestra capacidad de razonar, que va muy por delante de lo que son las posibilidades de tener un control sobre nuestras emociones. Y entonces ponemos toda esta capacidad de razonar al servicio de nuestras emociones, que no necesariamente son las mejores, ¿no? Y terminamos pues haciendo barbaridades, ¿no? Y suponiendo que todo lo que es posible hacer, hay que hacerlo, y no necesariamente así, ¿no? Tenemos que ver las cosas de otra manera, y se genera además, a partir de la serie de construcciones que hacemos, elaboramos toda una serie de estrategias para establecer mecanismos de dominio y de control sobre otros, ¿no? Sobre otras personas, ¿no? Y sobre el resto de los seres vivos, ¿no? Que es lo que esa es la civilización que se ha construido desde Occidente, y que los pueblos originarios, no solamente acá, sino en todos los lugares del mundo, aquellos que han permanecido en contacto estrecho con la tierra, sea en la India, donde sea, no han desarrollado de la misma manera, ¿no? O menos, ¿no? Pero, y les permite a ellos tener un mejor trato y una mejor convivencia con los demás seres vivos, ¿no? Y reconocerlos como iguales, ¿no? Finalmente es lo que somos animalitos más, con esta cosa, y lo estamos teniendo en el planeta gracias a esta maravilla del que tenemos. Entonces todas esas cosas hay que repensarlas, ¿no? Entonces yo creo que no escuché a la persona invitada la vez pasada, pero creo que no entiende nada, ¿no? Está en otro lado, ¿no? O sea, acá no hay una superposición, nadie está arrebatando nada a nadie, sino que simplemente hay que entender que todo es un conjunto, ¿no? Que somos parte de, ¿no? Y los pueblos originarios tienen una relación más estrecha que nosotros con eso, ¿no? Varias veces hemos dado ejemplos en charlas por acá acerca de cómo nosotros creemos que la manzana crece en el supermercado, ¿no? Y que el agua nace del caño, ¿no? Y entonces ocurre pues que los pueblos que están en contacto con eso, los pueblos rurales en general, son mucho más sensibles, por ejemplo, al cambio climático. Se dan cuenta antes que nosotros. Obviamente no porque sean mejores ni más capaces ni nada de eso, sino porque tienen al lado y están viendo los efectos de inmediato, ¿no? Mientras acá estamos soñando y creyendo que los cambios de temperatura son porque, no sé, el tiempo se volvió loco y no sé qué, y hablamos así con esa frivolidad, ellos son conscientes de que algo está pasando en la atmósfera, ¿no? Y que hay que adaptarse, ¿no? Y están asustados. Pero como las decisiones se toman en Lima, y las toma un señor en su oficina con aire acondicionado, importa un comino, ¿no? No es su prioridad. No es su prioridad. Son otras cosas que hay que empezar a pensar también, ¿no?
¿no? Es que cómo reaccionamos también a una serie de cambios, el tema de cambio climático hay que meterlo de todas maneras, tiene que estar en la Constitución también, ¿no? Hay que estar ahí porque se van a dar procesos acelerados de cambios y hay que tener mecanismos para poder atenderlos de inmediato, ¿no? Y prever cambios que se vienen, ¿no? Esta enorme biodiversidad que tenemos probablemente ya no sea tanta, ¿no? Ya de hecho nos hemos encargado de volar, ¿no? Sí. Por ahí leía ¿cómo se llama? La especialista en pesca, que trabaja en Cayetano Heredia. Ella, Manu, ella decía de que más o menos el 50% sí, ya desapareció, ¿no? O sea, nos hemos tirado todo lo que era la carga nos hemos tirado con esto de anchovetes, esas cosas, ¿no? Ahora, creo que todos los que son más viejos hemos comido lenguado y hemos comido corvina baratísima y estaba ahí que nos traían a la casa y nos costaba un sol, y ahora cuesta 70 soles el kilo, por favor, ya se convirtió en comida rica. Y obviamente porque se han tirado el mar, ¿no? Y esto está pasando así también con la Amazonía, y lo hacemos porque no hay conciencia, ¿no? No hay esa claridad acerca de esa interdependencia que tenemos de nosotros y vemos solamente el negocio. Entonces, como que vamos a crear, es mucho más que una cosa transversal, es mucho más que transversalidad, es otra cosa, es tener una visión de conjunto, total, ¿no? De relación entre todos los componentes como un solo componente, ¿no? De perder de vista de dejar de pensar la vida en fragmentos, ¿no? Y entenderla que todo está relacionado, ¿no? Todo está relacionado y mirarlo todo como conjunto. Y la Constitución tiene que reflejar eso, esa mirada de conjunto que tengamos, y tenemos que acostumbrarnos a mirar así. Si nos acostumbramos a mirar así, las cosas van a ser más fáciles, vamos a conseguir más rápido, ¿no? Y yo creo que la verdad que cada vez pienso más que si hubiera, que acá en esta organización política, si hay lo que primero que tenemos que hacer es ejercitar la militancia, aprender a mirar así, aprender a mirar de esa manera, ¿no? A tener una mirada de conjunto y de elementos interrelacionados entre todos. Cuando veamos eso, que es la mirada que tienen además los pueblos originarios, ¿no? Ellos ven la vida de esa forma, ¿no? Y entonces se dan mucho más cuenta de que todo está relacionado y que no hay cosas dispersas, que no, las cosas no se ven por estantes, y eso es lo que digamos puede fundar la riqueza de una, que digamos quizás a una mentalidad más occidental y liberal le puede parecer desordenada, pero ese aparente desorden es justamente se ajusta mucho más a lo que es la vida real que esta fragmentación, que es lo que realmente genera desorden. Sí. Bueno, compañeros, creo que ahí terminamos este viernes constituyente por el día de hoy. Esto, como les decíamos, va a ser difundido, está colgado ya en la página web del partido, es un instrumento para todos los comités a lo largo del país. La siguiente semana, el viernes siguiente, tenemos el viernes constituyente sobre el tema de justicia, ¿no? Hay también el reto de, por ejemplo, el tema de la justicia intercultural, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, varios procesos, Aymarazo, etcétera, etcétera, ¿no? Baguazo, como la justicia se imparte con el idioma castellano, ¿no? Y los que tienen idiomas y solo hablan esos idiomas, o sea, importa muy poco que la justicia pueda darse en sus idiomas, en fin, ¿no? Entonces, hasta la siguiente oportunidad. Gracias.